El sol estaba bajo en el cielo, proyectando un cálido tono dorado sobre la escuela secundaria de San Ángel mientras sonaba la última campana. Lucía Gómez, una prometedora niña de 12 años, salió del edificio con prisa, su mochila rebotando con cada paso. Hoy había sido un día agotador lleno de ecuaciones matemáticas y lecciones de historia, pero estaba emocionada de encontrarse con su amiga Mía. Al llegar a la entrada principal, notó que Mía estaba sentada en la acera, su rostro pálido y su cuerpo desmadejado. «Oye, Mía, ¿qué te pasa?», gritó Lucía, corriendo hacia su amiga. Se arrodilló junto a Mía, colocando una mano suave en su hombro. «Mía, ¿puedes oírme?». Mía se movió ligeramente, abriendo los ojos lentamente. «No, no me siento bien», murmuró, su voz apenas audible. Lucía frunció el ceño, preocupada. «Está bien, solo respira. Estoy aquí. Déjame ayudarte». Se quitó la chaqueta y la puso bajo la cabeza de Mía para mayor comodidad, tratando de mantenerla tranquila mientras buscaba ayuda con la mirada. La escuela se erguía detrás de ellas, un telón de fondo para la creciente tensión del momento. Justo entonces, el sonido agudo de unas llantas chirriando resonó y una patrulla policial se detuvo junto a ellas. La puerta se abrió de golpe y el oficial Derek Martínez, una figura notoria en la comunidad conocida por sus métodos controvertidos, salió del auto. Su uniforme estaba impecable, pero su expresión no era nada amigable. «¿Qué está pasando aquí?», ladró, sus ojos entrecerrados mientras escaneaba la escena. Lucía levantó la mirada, su corazón latiendo con fuerza. «Mi amiga se siente mal. Solo estoy tratando de ayudarla». La mirada de Martínez se endureció. «Están en una zona peligrosa. No deberían estar por aquí. Esta situación es sospechosa». Cruzó los brazos, la autoridad en su voz no dejaba lugar a discusión. «¿Sospechosa? Ella solo está enferma». La voz de Lucía se elevó en frustración, la injusticia de su acusación pesando sobre ella. «No estoy haciendo nada malo». «Aléjate, señorita», ordenó, ignorando su protesta. «Necesito evaluar la situación». Lucía sintió una oleada de ira e impotencia. «Pero ella necesita ayuda, no puede simplemente». Antes de que pudiera terminar, Martínez se acercó a ella, su tono volviéndose agresivo. «Dije que te alejaras. No tienes idea de lo que está pasando aquí. Estoy entrenado para manejar situaciones como esta». La tensión en el aire se espesó y el corazón de Lucía latía con fuerza en su pecho. «No estás escuchando, estoy tratando de ayudarla». En un movimiento rápido, Martínez sacó sus esposas, el frío metal brillando ominosamente a la luz del sol. «Estás bajo sospecha de merodear y obstruir a un oficial. Necesito que te des la vuelta». Los ojos de Lucía se agrandaron en incredulidad. «¿Qué? Esto no es justo». Miró a Mía, que todavía luchaba por sentarse, la confusión nublando sus ojos. «Mía, deja de hablar». «Solo haz lo que digo», interrumpió Martínez, su voz un comando áspero. Mientras Lucía sentía las esposas cerrarse alrededor de sus muñecas, una ola de shock la invadió. Echó un vistazo desesperado a la creciente multitud de estudiantes que se había reunido, sus expresiones una mezcla de preocupación y miedo. Algunos de sus compañeros susurraban entre sí, mientras otros apartaban la mirada, incapaces de presenciar la escena que se desarrollaba. «Lucía, ¿qué está pasando?». La voz de Mía temblaba mientras intentaba levantarse, sus ojos llenos de pánico. «No lo sé, no hice nada». Lucía gritó de vuelta, su voz quebrándose. Sintió el peso de la mano de Martínez en su hombro, empujándola hacia la patrulla. La realidad de la situación la golpeó como una tonelada de ladrillos, estaba siendo tratada como una criminal por simplemente tratar de ayudar a su amiga. Mientras la llevaban, Lucía alcanzó a ver el rostro asustado de Mía, las lágrimas acumulándose en sus ojos. Las miradas de los otros estudiantes ardían en su espalda y sintió una avalancha de emociones, miedo, tristeza y una abrumadora sensación de injusticia. En ese momento, el mundo a su alrededor se desvaneció, dejando solo la dura realidad de su situación, las esposas de metal mordiendo su piel y el silencio inquietante de sus compañeros siendo testigos del momento que cambiaría todo. Ángela Gómez estaba en la cocina, preparando la cena, cuando su teléfono sonó.
El sonido estridente cortó la calma habitual de la noche y su corazón se hundió cuando vio el nombre que aparecía en la pantalla. Era el director de la escuela. Tomando una respiración profunda, contestó, «Hola. Señora Gómez, me temo que tengo malas noticias sobre Lucía». La voz del director era grave. «Ha sido arrestada por el oficial Derek Martínez. Necesita venir a la comisaría inmediatamente». Las palabras golpearon a Ángela como un puñetazo. «¿Arrestada? ¿Por qué?», preguntó, su voz temblando. «Hubo un incidente fuera de la escuela y el oficial Martínez cree que estuvo involucrada en algo sospechoso. Le aseguro que estamos haciendo todo lo posible». Ángela colgó, su mente corriendo. ¿Cómo podía estar sucediendo esto? Lucía solo estaba ayudando a una amiga. El pánico se elevó dentro de ella mientras agarraba su abrigo y salía corriendo por la puerta. «Estaré ahí lo más rápido posible», gritó, ya corriendo hacia su coche. Mientras conducía, sus pensamientos se descontrolaban. La manera en que Derek Martínez a menudo patrullaba su vecindario se mantenía presente en su mente. Había visto su comportamiento agresivo antes, había escuchado historias de su trato duro hacia los niños en la comunidad. «Esto no puede estar pasando», susurró para sí misma, apretando el volante con fuerza. «No a mi Lucía». En su camino a la comisaría, Ángela notó un grupo de activistas reunidos en la esquina de una calle, sosteniendo carteles que decían, «Justicia para todos» y «Fin a la brutalidad policial». Estaban coreando consignas y un sentido de propósito irradiaba de su reunión. A pesar de su urgencia, se sintió atraída por ellos. «¿Está bien, señora?», preguntó una joven cuando Ángela redujo la velocidad de su coche. «Mi hija ha sido arrestada», respondió Ángela, su voz quebrándose. «No sé qué hacer». «No está sola», dijo la activista, acercándose. «Estamos organizando una protesta contra la brutalidad que su hija ha enfrentado. Podemos ayudarla». Ángela vaciló, su mente dividida entre el deseo de luchar contra la injusticia y su instinto de proteger a su hija. «No sé si eso es seguro para ella», murmuró, mirando hacia la comisaría donde estaba su hija. «La seguridad viene en números», insistió la activista, sus ojos sinceros. «Si nos unimos, podemos hacer la diferencia. Esto es sobre más que solo su hija. Es sobre todos nosotros». Con el corazón pesado, Ángela asintió, dándose cuenta de que su lucha no era solo por Lucía, sino por toda la comunidad que había sufrido bajo el peso de la discriminación sistémica. «Está bien», dijo con firmeza. «Hagámoslo». Al acercarse a la comisaría, el estómago de Ángela se revolvió con ansiedad. El edificio se alzaba ante ella, imponente y frío. Estacionó rápidamente y entró corriendo. Las luces fluorescentes parpadeaban sobre su cabeza y el sonido de conversaciones apagadas llenaba el aire. Podía sentir el peso del mundo sobre sus hombros mientras se acercaba a la recepción. «Estoy aquí por mi hija, Lucía Gómez», dijo Ángela, tratando de mantener su voz firme. El oficial detrás del mostrador levantó la mirada, su expresión inescrutable. «Por favor, tome asiento, llamaré a alguien para que la asista». Ángela asintió, su corazón latiendo con fuerza mientras se sentaba, sus dedos jugueteando nerviosamente con su teléfono. Miró alrededor del área de espera, su mirada posándose en un pequeño grupo de personas que parecían igualmente ansiosas. De repente, la puerta del área de detención se abrió de golpe y Ángela contuvo el aliento. Allí estaba Lucía, su pequeña figura luciendo tan frágil bajo la luz fluorescente. Estaba vestida con una camiseta blanca simple, sus manos unidas frente a ella, y en el momento en que sus ojos se encontraron, Ángela sintió una oleada de emociones dentro de ella. Desesperación, amor, miedo, todo mezclado. «Mamá», gritó Lucía, su voz quebrándose. Lágrimas llenaban sus ojos y Ángela se levantó, incapaz de contenerse. Lucía corrió hacia adelante, envolviendo a su hija en un fuerte abrazo. «Lo siento mucho, cariño. Estoy aquí». «No hice nada malo, mamá», sollozó Lucía, enterrando su rostro en el hombro de Ángela. «Solo estaba ayudando a Mía». «Lo sé, cariño». «Lo sé», susurró Ángela, sus propias lágrimas comenzando a fluir. «Lo resolveremos juntas». Mientras se abrazaban, el peso de la desesperación comenzó a levantarse solo un poco,
pero Ángela sabía que esto era solo el comienzo de una larga lucha. No descansaría hasta que se hiciera justicia y su hija estuviera libre de las cadenas de la discriminación que amenazaban con atarla. Lucía Gómez se sentó al borde de su cama, su corazón pesado con el peso de las últimas horas. Las paredes de su habitación, usualmente un santuario lleno de pósteres de sus bandas favoritas y dibujos coloridos, ahora se sentían como una jaula. Después de ser liberada bajo fianza, se encontraba atrapada en un silencio que reflejaba su trauma. Su madre, Ángela, entró cautelosamente en la habitación, sintiendo el aire denso de angustia. «Lucía, cariño, estoy aquí si quieres hablar», dijo Ángela suavemente, su voz temblando de preocupación. Lucía giró la mirada hacia la ventana, evitando los ojos suplicantes de su madre. «No quiero hablar de eso, mamá. Por favor». Su voz era apenas un susurro, pero llevaba un peso que lastimó el corazón de Ángela. «Pero guardarlo todo dentro no te ayudará», insistió Ángela, sentándose junto a ella. «Puedes compartir cualquier cosa conmigo. Prometo que escucharé». Lucía apretó los puños, el recuerdo de la noche repitiéndose en su mente como un disco roto. Las luces brillantes del coche de policía, el metal frío de las esposas y el miedo que le apretaba la garganta eran demasiado para soportar. «Solo quiero olvidar», finalmente dijo, lágrimas llenando sus ojos. Ángela envolvió sus brazos alrededor de su hija, acercándola. «Sé que es difícil, cariño, pero tenemos que enfrentar esto juntas. No estás sola». En los días que siguieron, la escuela zumbaba con susurros y miradas preocupadas. Los amigos de Lucía, Mía y José, se acercaron a ella durante el almuerzo, sus expresiones una mezcla de simpatía y determinación. «Lucía, sentimos mucho lo que pasó», dijo Mía, su voz llena de empatía. «No merecías nada de eso». «Sí, queremos ayudarte», añadió José. «Deberías compartir tu historia. La gente necesita saber lo que realmente sucedió». «¿Creen que hará la diferencia?», preguntó Lucía, la incertidumbre evidente en su voz. «Puede», respondió Mía con confianza. «Si lo hacemos público, tal vez podamos iniciar una conversación sobre lo mal que está todo esto». Lucía dudó, la idea de exponer su dolor al mundo era tanto aterradora como liberadora. «No sé si estoy lista para eso», admitió. Pero a medida que los días se convirtieron en una semana, Lucía sintió el peso de su aliento alentador grabarse en su mente. Una noche, sentada en su escritorio con su laptop abierta, tomó una decisión. Comenzó a escribir, sus dedos bailando sobre las teclas mientras vertía su corazón. «La noche de mi arresto, solo estaba ayudando a mi amiga. Nunca pensé que terminaría en esposas», escribió. «Quiero que la gente sepa que este tipo de injusticia puede pasarle a cualquiera, incluso a una niña de 12 años». Después de terminar su mensaje, Lucía dudó antes de darle a publicar. Su corazón latía con fuerza mientras hacía clic en el botón, enviando sus palabras al vasto abismo de las redes sociales. Segundos después, las notificaciones comenzaron a inundar y observó con incredulidad cómo su historia ganaba tracción. «Lucía, lo hiciste», exclamó Mía, sus ojos abiertos de par en par por la emoción. «Se está volviendo viral». «¿Qué? ¿En serio?», jadeó Lucía, su estómago revolviéndose con una mezcla de ansiedad y emoción. «Sí, mira». José señaló su teléfono, donde los «me gusta» y «compartidos» aumentaban rápidamente. «La gente está respondiendo, esto es enorme». Con cada notificación, Lucía sintió un destello de esperanza encenderse dentro de ella. La historia resonó, atrayendo la atención de medios locales, activistas y líderes comunitarios. Cada comentario era un testimonio de la indignación compartida por su tratamiento, y por primera vez desde su arresto, Lucía sintió que no estaba sola en su lucha. «Lucía, tienes que ver esto», dijo Mía, mostrándole un artículo de noticias que había recogido su publicación. El titular decía, «Niña de 12 años arrestada por ayudar a una amiga, un llamado a la justicia». A medida que pasaban los días, Lucía se encontró en el centro de un movimiento. La gente se unió en torno a su historia, compartiendo sus experiencias y pidiendo cambios. Apenas podía creer que su voz, una vez sofocada por el miedo, ahora resonaba en corazones y mentes en toda la ciudad. «Nunca pensé que se volvería tan grande», confesó Lucía a su madre una noche, sus ojos brillando con una mezcla de incredulidad y orgullo.
Ángela sonrió, una oleada de alivio lavándose sobre ella. Has encendido algo, Lucía. Tu valentía está inspirando a otros a levantarse. Llena de un nuevo sentido de propósito, Lucía se dio cuenta de que, aunque su experiencia la había marcado, también le había dado una plataforma. Estaba lista para enfrentar el mundo, para convertir su dolor en poder y luchar por la justicia, no solo para ella, sino para todos los que se sentían silenciados. Derek Martínez se sentó en la sala de conferencias débilmente iluminada de la comisaría, rodeado de sus compañeros oficiales, quienes estaban todos involucrados en una acalorada discusión sobre los recientes eventos que habían sacudido a San Ángel. El aire estaba cargado de camaradería mientras se reunían alrededor de Derek, ofreciéndole palabras de apoyo, pero él sentía un peso inquietante presionando sobre él. No te preocupes, Derek. Se olvidarán de esto pronto, comentó un oficial, dándole una palmada en la espalda. Es solo una fase. La gente siempre salta a conclusiones rápidamente. Sí, solo mantén la cabeza baja y haz tu trabajo. Esto pasará, añadió otro, recostándose en su silla, una sonrisa engreída en su rostro. Pero la mente de Derek estaba acelerada. La imagen del rostro aterrorizado de Lucía Gómez mientras la esposaba se repetía implacablemente en sus pensamientos. Estaba tan seguro de su culpabilidad, tan convencido de que su mera presencia en ese callejón era suficiente para justificar sus acciones. Sin embargo, ahora, a medida que los murmullos de descontento de la comunidad crecían más fuerte en el fondo, comenzaron a surgir dudas. Chicos, ¿podemos hablar de esto por un segundo? La voz de Derek rompió el bullicio, sobresaltando a sus colegas. Quiero decir, ¿y si estamos equivocados? ¿Y si realmente la arruinamos aquí? La sala se quedó en silencio y Derek sintió una ola de incertidumbre lavarse sobre él. Sus colegas intercambiaron miradas, algunos frunciendo el ceño, otros rodando los ojos. Vamos, Derek. No dejes que esto te afecte, dijo un oficial con desdén. Hiciste tu trabajo. Ella estaba en un vecindario peligroso en el momento equivocado. No es tu culpa. Pero fue precisamente ese pensamiento el que carcomía la conciencia de Derek. Mientras se sentaba allí, no podía dejar de sentir que había fallado no solo a Lucía, sino también a los principios en los que una vez había creído. Recordó a su padre, Harold Martínez, un oficial de policía retirado conocido por su integridad y dedicación a la justicia. Harold le había enseñado la importancia de la equidad y el respeto, lecciones que parecían haber escapado de las manos de Derek en ese momento de agresión. Mientras tanto, Harold estaba en casa, una tormenta de emociones burbujeando dentro de él. Había seguido las noticias, las protestas, la indignación, y ahora veía a su hijo siendo pintado como un villano. Harold sentía una profunda sensación de vergüenza. ¿Cómo llegamos a esto?, murmuró para sí mismo, paseando por la sala de estar. Lo crié para hacer lo correcto. Sintiendo la necesidad de confrontar a Derek, Harold decidió comunicarse con un viejo amigo, Malik, un activista que había luchado incansablemente contra la brutalidad policial en su comunidad. No habían hablado en años, pero Harold se sintió atraído por la perspectiva de Malik, esperando obtener una visión del clima actual y el impacto de las acciones de Derek. Hola, Malik, soy Harold, dijo cuando Malik respondió al teléfono, su voz teñida de vacilación. Sé que ha pasado un tiempo, pero realmente necesito hablar. Harold. Es bueno escucharte, amigo, ¿qué está pasando? La voz de Malik era cálida pero curiosa, percibiendo la urgencia detrás de la llamada de Harold. Es Derek. Está involucrado en este lío con esa chica, Lucía Gómez. Estoy preocupado por él, pero también estoy preocupado por lo que esto significa para la comunidad, admitió Harold, su voz quebrándose ligeramente. No reconozco a mi hijo más. He visto demasiados Derek Martínez ahí fuera, respondió Malik, su tono volviéndose serio. Es una cultura, Harold. Una cultura de agresión, de ver a las personas como sospechosos en lugar de individuos. Tu hijo podría estar atrapado en eso, pero aún puede cambiar. Necesita reconocer esto por lo que es. Solo, quiero que entienda el daño que ha causado. Quiero que vea a las personas detrás de la insignia, dijo Harold, la determinación creciendo en su voz. ¿Podemos encontrarnos? Me gustaría escuchar tus pensamientos sobre cómo puedo ayudarlo. Absolutamente.
reunámonos en la cafetería mañana. Me encantaría compartir mi perspectiva, acordó Malik. Pero Harold, no seas indulgente con él. Necesita enfrentar las consecuencias de sus acciones. Mientras Harold colgaba el teléfono, sintió una mezcla de esperanza y temor. Sabía que la conversación con Malik no solo desafiaría a Derek, sino también a él mismo, obligándolo a enfrentar las verdades incómodas sobre su familia y los problemas sistémicos que plagaban su comunidad. Harold respiró hondo, preparándose para lo que venía, decidido a ser el padre que su hijo necesitaba, incluso si significaba tener conversaciones difíciles que ninguno de los dos quería enfrentar. Lucía se encontraba en el escenario, las luces brillantes iluminando su rostro mientras miraba al mar de rostros frente a ella. El auditorio estaba lleno de personas de todas las edades, estudiantes, padres, activistas y líderes comunitarios, todos reunidos para escuchar su historia. El peso de sus expectativas descansaba pesadamente sobre sus pequeños hombros, pero tomó una respiración profunda, recordando el apoyo de sus amigos y familiares. Los aplausos que la recibieron al subir al escenario resonaban en sus oídos, un recordatorio de la fuerza dentro de ella. Buenas noches a todos, comenzó, su voz temblando ligeramente al principio. Mi nombre es Lucía Gómez y estoy aquí para hablar sobre lo que me pasó. La audiencia cayó en silencio, sus ojos fijos en ella. Solo tengo 12 años. Soy estudiante, hija y amiga. Pero hace unos días, fui tratada como una criminal sin razón alguna. Mientras Lucía hablaba, podía ver las emociones parpadear en los rostros del público. Algunos lucían enojados, otros compasivos, y unos pocos incluso parecían contener las lágrimas. Continuó, estaba ayudando a mi amiga que se había desmayado cuando un oficial de policía, Derek Martínez, se acercó a mí. En lugar de preguntar si estaba bien o si mi amiga necesitaba ayuda, me acusó de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Hizo una pausa, su corazón latiendo rápidamente al revivir el momento. No me vio como una niña tratando de ayudar, me vio como una amenaza. Desde el fondo de la sala, alguien gritó, «Eso no está bien», y la audiencia murmuró en acuerdo. Animada por su respuesta, Lucía prosiguió, estaba asustada y confundida. No entendía por qué me trataba de esa manera. Solo quería ayudar a mi amiga. Miró a su madre, Ángela, quien estaba sentada en la primera fila, sus ojos brillando de orgullo y preocupación. Después de terminar su discurso, Lucía bajó del podio y la multitud estalló en aplausos. Sintió una ola de alivio y empoderamiento lavarse sobre ella. Fue un momento que nunca olvidaría, uno que solidificó su determinación de luchar contra la injusticia. Al bajar del escenario, fue recibida por su madre, quien la envolvió en un fuerte abrazo. Estuviste increíble, Lucía. Estoy tan orgullosa de ti, susurró Ángela, su voz llena de emoción. Gracias, mamá, respondió Lucía, una tímida sonrisa rompiendo su anterior nerviosismo. Solo quiero que la gente entienda lo que me pasó. Nadie debería tener que pasar por eso. Mientras los aplausos se desvanecían, un grupo de activistas se acercó a Ángela, sus rostros decididos y esperanzados. No podemos dejar que esto pase desapercibido, dijo uno de ellos, una mujer con un portapapeles y una expresión feroz. Necesitamos organizar una protesta. Es hora de levantarse contra la brutalidad policial y la discriminación. Ángela vaciló por un momento, mirando a Lucía, que todavía recuperaba el aliento de su discurso. Quiero ayudar, pero estoy preocupada por la seguridad de Lucía, admitió, su voz cargada de preocupación. Lucía es valiente, intervino otro activista. Y nos aseguraremos de que la protesta sea pacífica. Necesitamos mostrar a nuestra comunidad que no toleraremos más este comportamiento. Su voz importa, y también la de ella. Con una respiración profunda, Ángela asintió, la determinación reemplazando su vacilación. Tienes razón. Necesitamos hacer algo. Organicemos esa protesta. Lucía observó a su madre, su corazón hinchándose de orgullo. Era un nuevo comienzo, un cambio en sus vidas que solo había soñado. Mientras tanto, Derek Martínez se sentaba solo en su coche, estacionado a varias cuadras del evento. Había visto los carteles y escuchado los rumores sobre el discurso de Lucía. La presión aumentaba y sentía el peso del mundo presionando sobre él. Había sido criado para creer que estaba haciendo su trabajo,
que estaba protegiendo a la comunidad. Pero al observar a la multitud reunida en torno a Lucía, comenzó a cuestionar todo lo que pensaba que sabía. ¿Por qué dejé que llegara tan lejos?, murmuró para sí mismo, agarrando el volante con fuerza. ¿En qué estaba pensando? Los recuerdos de las lecciones de su padre inundaron su mente, los principios de justicia y equidad que le había enseñado desde la infancia. Derek se sentía cada vez más aislado, un extraño en su propia piel. Mientras el sonido de los vítores y cánticos llenaba el aire, subió el volumen de la radio del coche, intentando ahogar el ruido de su conciencia. Tal vez tengan razón, susurró, su voz apenas audible. Tal vez necesito replantearme todo. De vuelta en el evento, Lucía y su madre se pararon juntas, rodeadas por un grupo de activistas que ya planeaban los detalles de la próxima protesta. La energía en el aire era palpable y Lucía sentía un sentido de empoderamiento que nunca había experimentado antes. Por primera vez, se dio cuenta de que su voz importaba, que podía ser un catalizador para el cambio. ¿Estás lista para esto, Lucía?, preguntó Ángela, apretando la mano de su hija, ambas sabiendo que esto era solo el comienzo de un largo camino por delante. Lo estoy, mamá. Realmente lo estoy, respondió Lucía, su mirada firme y resuelta. Estaba lista para luchar, no solo por ella, sino por todos los que habían sido silenciados. Y en ese momento, ambas sabían que no estaban solas. Frente a la estación de policía de San Ángel, un mar de rostros llenos de determinación y solidaridad se reunió para una protesta organizada por Ángela y su hija, Lucía Gómez. La atmósfera estaba cargada de energía mientras personas de diferentes etnias se unían, unidos por una causa común. Las pancartas ondeaban alto, con mensajes de justicia e igualdad escritos en ellas. El sol brillaba, proyectando un cálido resplandor sobre la escena, pero la tensión en el aire era palpable. ¿Puedes creer que esto está pasando?, susurró Lucía a su madre, su corazón latiendo con fuerza. Podía ver a sus compañeros de clase y amigos entre la multitud, sus rostros una mezcla de esperanza e ira. Ángela miró a su hija y asintió. Esto es solo el comienzo, Lucía. Necesitamos hacer que nuestras voces se escuchen. Mientras la protesta se desarrollaba, los oradores tomaban turnos para dirigirse a la multitud, compartiendo sus historias de discriminación e injusticia. Los cánticos de «No hay justicia, no hay paz» resonaban por las calles, atrayendo más atención de los transeúntes. Lucía sentía una oleada de valentía mientras observaba a su madre hablar apasionadamente sobre la necesidad de cambio. Sin embargo, la atmósfera cambió abruptamente cuando un grupo de oficiales de policía, incluido Derek Martínez, llegó al lugar. La vista de Derek provocó reacciones mixtas entre la multitud. Algunos gritaban indignados, mientras que otros expresaban preocupación por la seguridad de los manifestantes. ¿Por qué están aquí?, preguntó Lucía, su voz temblando ligeramente. ¿Van a intentar dispersarnos? Ángela colocó una mano reconfortante en el hombro de su hija. Mantén la calma, Lucía. Tenemos todo el derecho de estar aquí. Solo recuerda, estamos luchando por lo que es justo. Derek dio un paso adelante, su expresión severa mientras observaba a la multitud. Escuchen. Esta protesta debe dispersarse, gritó, su tono lleno de autoridad. Están causando disturbios. Un joven en la multitud gritó de vuelta, no nos iremos hasta que nuestras voces sean escuchadas, no pueden intimidarnos. A medida que las tensiones escalaban, el corazón de Lucía latía con fuerza en su pecho. Sentía la necesidad de actuar, de confrontar al hombre que la había perjudicado. Tomando una respiración profunda, se alejó de su madre y se acercó a Derek, sus piernas temblando pero su resolución firme. ¿Por qué me arrestaste?, gritó, su voz fuerte a pesar del miedo que la mordía por dentro. Solo estaba ayudando a mi amiga. Los ojos de Derek se agrandaron, sorprendido por la audacia de la joven que estaba frente a él. Estabas en una zona sospechosa, y tuve que hacer mi trabajo, respondió, tratando de mantener la compostura. Hacer tu trabajo no debería significar lastimar a personas inocentes, replicó Lucía, su voz elevándose sobre la multitud. Solo soy una niña, ni siquiera me escuchaste. En ese momento, la multitud cayó en silencio, el peso de las palabras de Lucía colgando en el aire. Derek sintió una oleada de emociones conflictivas, ira, frustración,
pero también un destello de duda sobre la rectitud de sus acciones. La intensidad del momento era palpable. Derek se quedó allí, mirando a los ojos de la joven que se había convertido en un símbolo de la lucha contra la injusticia. Para Lucía, esto era más que una confrontación, era una postura por ella misma y por todos aquellos que habían sufrido por el desequilibrio de poder. Ángela observaba desde la distancia, su corazón hinchándose de orgullo por su hija. «Tú puedes, Lucía», gritó, su voz rompiendo la tensión. Lucía continuó enfrentándose a Derek, la multitud detrás de ella ahora murmurando palabras de aliento. «Necesitas entender el dolor que causaste, no solo a mí, sino a mi familia y a todos los que se parecen a mí, no vamos a quedarnos callados más». Derek sintió el peso de sus palabras presionando sobre él. En ese momento, se dio cuenta del abismo que se había formado entre su deber y su compasión. Las voces de la multitud se elevaron mientras se reunían en torno a Lucía, su apoyo encendiendo un sentido de empoderamiento. Mientras el enfrentamiento continuaba, la atmósfera cambió de una de confrontación a un poderoso intercambio de emociones. El coraje de Lucía inspiró a otros, y Derek se encontró en una encrucijada, enfrentado no solo por las consecuencias de sus acciones, sino también por la humanidad que había descuidado en su búsqueda de autoridad. La tensión era densa, el aire eléctrico con posibilidades. Este era un momento que podía cambiarlo todo, no solo para Lucía y su familia, sino para toda la comunidad. Y mientras los ojos de la multitud se volvían hacia Derek, todos percibían que algo monumental estaba a punto de suceder. A medida que las tensiones en San Ángel alcanzaban un punto de ebullición, el frenesí mediático en torno al arresto de Lucía Gómez se intensificaba. Las camionetas de noticias se alineaban en las calles, los reporteros clamaban por entrevistas, mientras que las redes sociales explotaban con hashtags como #Justicia para Lucía. Esta indignación provocó que el Departamento de Policía iniciara una investigación interna sobre las acciones de Derek Martínez. La atmósfera estaba cargada de anticipación y ansiedad, reflejando la indignación colectiva de la comunidad. Mientras tanto, en la casa de los Martínez, Harold Martínez, el padre de Derek, paseaba ansiosamente por la sala de estar. La cobertura de noticias había sido implacable y no podía sacudirse la sensación de temor que se cernía sobre su familia. Echó un vistazo al televisor, donde un reportero detallaba las protestas y los crecientes llamados a la rendición de cuentas. Las palabras del presentador resonaban en su mente: este incidente ha desatado una conversación nacional sobre el racismo sistémico dentro de las fuerzas del orden. Con una respiración profunda, Harold decidió que era hora de confrontar a su hijo. Encontró a Derek en su habitación, mirando fijamente a la pared. El peso del mundo parecía descansar sobre sus hombros. «Derek», dijo Harold, su voz firme pero llena de preocupación. «Necesitamos hablar». Derek se giró lentamente, su expresión una mezcla de desafío e incertidumbre. ¿Sobre qué? ¿El circo mediático? ¿Las protestas? Todo el mundo piensa que soy un monstruo ahora. El corazón de Harold se hundió ante la amargura en la voz de su hijo. Se trata de lo que hiciste, hijo. Arrestaste a esa niña sin razón. Estaba ayudando a su amiga, ¿cómo pudiste no ver eso? Derek respondió con brusquedad: estaba haciendo mi trabajo, papá. Vi a una joven en una situación sospechosa. Tuve que actuar. Harold negó con la cabeza, la frustración hirviendo. No actuaste. Sobrereaccionaste. Dejaste que tus prejuicios dictaran tus acciones, y ahora una niña inocente está sufriendo por ello. ¿No puedes ver el dolor que has causado? Por un momento, Derek pareció flaquear. Su bravado se desvaneció, revelando un destello de vulnerabilidad. No pensé que llegaría tan lejos, admitió en voz baja, su voz apenas un susurro. Solo quería demostrarme. Siempre he tenido miedo de ser visto como débil. «Miedo de ser débil», repitió Harold, sus cejas fruncidas en confusión. «Derek, admitir cuando estás equivocado no te hace débil. Te hace humano. Mira el impacto que tus acciones han tenido en Lucía, su familia y esta comunidad. Están heridos porque dejaste que el miedo te guiara en lugar de la compasión». Los ojos de Derek se llenaron de lágrimas no derramadas mientras luchaba por procesar las palabras de su padre. Pensé que si mostraba fuerza, ganaría respeto. Pero ahora siento que lo he perdido todo.
La fuerza viene de reconocer tus errores y trabajar para corregirlos, dijo Harold suavemente. Tienes una elección ahora. Puedes continuar por este camino o asumir la responsabilidad y buscar entender el dolor que has causado. El silencio que siguió fue pesado, cargado de miedos y arrepentimientos no dichos. Derek miró hacia otro lado, mirando por la ventana, su mente corriendo. ¿Y si es demasiado tarde?, finalmente preguntó, su voz quebrándose. Nunca es demasiado tarde para cambiar, Derek, lo tranquilizó Harold, acercándose. No puedes controlar lo que pasó, pero puedes controlar cómo respondes. Tienes la oportunidad de ser una fuerza para el bien, de aprender y crecer a partir de esto. No dejes que tu miedo te defina. Derek asintió lentamente, el peso de las palabras de su padre asentándose. Sentía como si un destello de esperanza se hubiera encendido dentro de él, luchando contra la oscuridad que había nublado su juicio. No sé cómo arreglar esto, confesó. Lo resolveremos juntos, respondió Harold, colocando una mano reconfortante en el hombro de Derek. Pero tienes que estar dispuesto a dar ese primer paso. Acércate a Lucía, escucha su historia y realmente escucha. Así es como empiezas a sanar. A medida que la realidad de sus acciones lo invadía, Derek sintió una mezcla de miedo y determinación. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero tal vez, solo tal vez, había una oportunidad para la redención. Respiró hondo, sintiendo una sensación de claridad en medio del caos. Lo intentaré, finalmente dijo, su voz estabilizándose. Se lo debo a ella. Bien, dijo Harold, sintiendo una oleada de orgullo por su hijo. Ese es el primer paso. Y recuerda, nunca se trata solo de ti. Se trata de las vidas que impactas y la responsabilidad que viene con portar esa insignia. Con eso, padre e hijo se sentaron en silencio, contemplando el camino por delante, el peso de sus acciones pasadas aún pesado pero ahora acompañado por la promesa de cambio. Lucía y su madre, Ángela Gómez, estaban sentadas en el abarrotado auditorio, una mezcla de ansiedad y determinación recorriéndolas. La sala zumbaba con conversaciones, pero a medida que las luces se atenuaban y los funcionarios locales tomaban asiento, un silencio cayó sobre la audiencia. El aire estaba denso con anticipación y Lucía podía sentir su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Miró a su madre, quien le ofreció un asentimiento tranquilizador, un pequeño gesto que envió una ola de fortaleza a través de Lucía. «¿Estás lista?», susurró Ángela, su voz apenas audible sobre los murmullos. «Creo que sí», respondió Lucía, su voz temblando ligeramente. «Solo espero que escuchen». El primer orador, un joven activista llamado Javier, subió al escenario. Era un rostro familiar para Lucía, alguien que había sido vocal sobre las injusticias que enfrentaba su comunidad. Mientras comenzaba a contar sus propias experiencias con la discriminación, Lucía sintió una conexión inmediata. Sus palabras resonaban en ella, eco de los miedos y frustraciones que había sentido desde su arresto injusto. «Solo estaba caminando a casa desde la escuela», dijo Javier, su voz elevándose con pasión. «No estaba haciendo nada malo, pero fui tratado como un criminal solo por el color de mi piel. No soy solo yo, esto les está pasando a nuestros amigos, a nuestras familias, todos los días». La audiencia estalló en aplausos y Lucía sintió que un fuego se encendía dentro de ella. El coraje de Javier la inspiró y se dio cuenta de que ella también tenía una historia que compartir. Cuando él terminó, los aplausos aumentaron y Lucía tomó una respiración profunda, sus palmas sudorosas contra la tela de su vestido. Sabía que ahora era su momento. «Mamá, quiero oír la siguiente», dijo, su voz más firme que antes. Ángela asintió, sus ojos abiertos de orgullo y preocupación. «Solo habla desde tu corazón, Lucía». Con eso, Lucía se levantó y caminó hacia el podio. El foco la golpeó y por un momento se sintió expuesta. Miró al mar de rostros, algunos familiares, otros desconocidos, y tomó una respiración profunda para calmarse. Los murmullos se desvanecieron cuando aclaró su garganta, su corazón latiendo con fuerza. «Hola a todos», comenzó Lucía, su voz temblando ligeramente. «Soy Lucía Gómez y estoy aquí para hablar sobre lo que me pasó. Solo tengo 12 años, pero he experimentado algo que nadie debería tener que pasar». Una ola de simpatía recorrió la audiencia. Podía ver cabezas asintiendo y eso la animó a continuar.
fui arrestada por el oficial Derek Martínez sin razón alguna. Estaba ayudando a mi amiga que se había desmayado, y en lugar de recibir ayuda, fui tratada como una criminal. Estaba asustada. Me sentí sola. Y no sabía por qué me estaba pasando esto. Mientras hablaba, Lucía notó que algunas personas en la audiencia se limpiaban las lágrimas y eso reforzó su determinación. Esto no es solo sobre mí. Es sobre todos los niños que son juzgados no por su carácter sino por el color de su piel. Necesitamos cambiar esto. La sala estalló en aplausos y el corazón de Lucía se hinchó de esperanza. Podía ver a su madre radiante de orgullo desde la primera fila y eso le dio la fuerza para continuar. Necesitamos justicia y comprensión. Necesitamos responsabilizar a las personas, como el oficial Martínez, que dejaron que sus prejuicios nublaran su juicio. Quiero que la gente sepa que merecemos algo mejor. Al concluir su discurso, la audiencia se puso de pie en una poderosa muestra de apoyo. Lucía se sintió abrumada por los aplausos, pero estaba mezclada con un sentido de propósito. Había hablado su verdad y ahora esperaba que resonara con aquellos en el poder. Al regresar a su asiento, Lucía fue recibida con el cálido abrazo de su madre. Estuviste increíble, Lucía, estoy tan orgullosa de ti. Gracias, mamá. Solo espero que realmente escuchen, respondió Lucía, su voz llena de determinación. Mientras se sentaban juntas, rodeadas por la energía de la multitud, Lucía no podía sacudirse la sensación de que esto era solo el comienzo de una lucha mucho más grande por la justicia. Había encontrado su voz y era poderosa. Juntas, continuarían luchando contra la discriminación que plagaba su comunidad y Lucía estaba lista para ser parte del cambio. Lucía estaba en el podio, su corazón latiendo con fuerza mientras se enfrentaba a la audiencia. La sala estaba llena de miembros de la comunidad, líderes locales y reporteros ansiosos por escucharla hablar. Tomó una respiración profunda, sintiendo el peso de sus miradas sobre ella. Con sus manos temblando ligeramente, ajustó el micrófono y comenzó su discurso. Buenas noches a todos, comenzó, su voz firme a pesar del torbellino dentro de ella. Me llamo Lucía Gómez y estoy aquí para compartir mi historia, una historia que refleja las luchas que muchos de nosotros enfrentamos todos los días. Miró alrededor de la sala, notando los rostros atentos, y sintió una oleada de valentía. Hace solo unas semanas, fui arrestada injustamente por un oficial de policía que no me vio como una estudiante necesitada de ayuda. Me vio como una sospechosa, simplemente por el color de mi piel. Un silencio cayó sobre la audiencia y Lucía pudo sentir la atmósfera cambiando. Solo estaba tratando de ayudar a mi amiga, quien se había desmayado en la acera. En lugar de compasión, me encontré con agresión. En lugar de comprensión, me esposaron y me llevaron. Hizo una pausa, permitiendo que la gravedad de sus palabras se asentara. En ese momento, me di cuenta de que el sistema en el que confiamos para protegernos a veces puede volverse en nuestra contra. Desde el fondo de la sala, Ángela, la madre de Lucía, miraba con lágrimas en los ojos, su corazón hinchado de orgullo y tristeza. Recordaba el pánico que sintió cuando primero escuchó la noticia del arresto de Lucía y lo impotente que se había sentido. Pero ahora, viendo a su hija hablar con tanta valentía, sentía un destello de esperanza. Mientras Lucía continuaba, habló sobre las secuelas de su arresto, el miedo que se colaba en su vida diaria, los susurros en los pasillos de su escuela y la manera en que sus amigos se unieron en torno a ella. Empecé a compartir mi historia en las redes sociales y, para mi sorpresa, resonó con muchos. Recibí mensajes de personas de todas partes, compartiendo sus propias experiencias con la discriminación y la injusticia. Me hizo darme cuenta de que no estoy sola. La audiencia estalló en aplausos, una ola de apoyo lavándose sobre ella. Pero Lucía también sentía el peso de la responsabilidad que había asumido. Sin embargo, continuó, su voz bajando, sé que mi historia no es solo mía. Es parte de una narrativa más grande, una narrativa de racismo sistémico e injusticia que ha plagado nuestra sociedad por demasiado tiempo. En medio de su discurso, Derek Martínez estaba sentado en una habitación débilmente iluminada, las noticias del poderoso discurso de Lucía parpadeando en las pantallas. Su corazón latía con ansiedad mientras se desplazaba por las redes sociales, leyendo comentarios que iban desde el apoyo hasta las amenazas. Se sentía como un paria, el peso del escrutinio público presionando sobre él. En el fondo de su mente,
Podía escuchar la voz decepcionada de su padre resonando en sus oídos, recordándole los valores que se suponía debía mantener. Mientras tanto, de vuelta en el evento, Lucía continuaba hablando apasionadamente. Vivimos en un mundo donde nuestro color de piel puede dictar nuestro destino, donde nuestras voces pueden ser silenciadas y donde el miedo puede eclipsar nuestros sueños. Pero debemos mantenernos unidos para luchar contra esta injusticia. Debemos exigir responsabilidad y cambio. ¿Empieza con nosotros? A medida que su voz se elevaba, los aplausos se volvían más fuertes. Sin embargo, con el apoyo vino un lado más oscuro. Justo cuando Lucía terminó su discurso, se difundió la noticia de un acto de vandalismo en la casa de Derek. Graffiti pintado en su puerta delantera, mensajes de ira y resentimiento dirigidos a él por sus acciones. Derek sentía que las paredes se cerraban sobre él, dándose cuenta de que las consecuencias de sus decisiones no solo lo afectaban a él, sino a toda su familia. De vuelta en el evento, Lucía notó la tensión en la sala, las emociones mezcladas en los rostros de aquellos que habían venido a apoyarla. Algunos estaban esperanzados, mientras que otros hervían de ira. Sabía que su lucha estaba lejos de terminar. Juntos, podemos cambiar esta narrativa. Juntos, podemos crear un mundo donde la justicia no sea solo una palabra, sino una realidad para todos nosotros. Al bajar del podio, los aplausos estallaron una vez más. Sintió una sensación de empoderamiento lavarse sobre ella, sabiendo que había iniciado una conversación necesaria para el cambio. Pero en las sombras, el conflicto entre su nuevo activismo y las consecuencias para Derek se cernía, un recordatorio de que la lucha por la justicia estaba plagada de complejidades y desafíos que seguirían desarrollándose. A medida que la investigación sobre Derek Martínez alcanzaba su clímax, la tensión en el aire era casi asfixiante. El auditorio estaba lleno hasta el tope, un mar de rostros mostrando una mezcla de anticipación e ira. Lucía Gómez estaba sentada en la primera fila, flanqueada por su madre, Ángela, quien sostenía su mano con fuerza, ofreciendo apoyo en silencio. La atmósfera estaba electrificada, cargada con las voces apasionadas de los seguidores que clamaban por justicia y responsabilidad. Hoy nos levantamos por lo que es correcto, gritó un joven activista desde el podio, su voz resonando por la sala. La multitud estalló en aplausos, una ola de solidaridad lavándose sobre ellos. Lucía podía sentir la energía, una mezcla de miedo y determinación revolviendo dentro de ella. Este era su momento, una oportunidad para enfrentar al hombre que la había perjudicado. Cuando Derek entró en la sala, la atmósfera cambió. Caminó con la cabeza en alto, pero en el momento en que sus ojos se encontraron con los de Lucía, la fachada se desmoronó. Podía ver el destello de duda en su mirada. Estaba flanqueado por sus compañeros oficiales, pero incluso ellos parecían mantener cierta distancia, como si sus acciones hubieran proyectado una sombra sobre todos ellos. Derek Martínez, estás acusado de abuso de poder y perfil racias, comenzó el presidente del panel, su voz firme pero llena de resolución. Estamos aquí para determinar las consecuencias de tus acciones. Derek aclaró su garganta, visiblemente sudando bajo el escrutinio. Yo, comenzó, pero los murmullos de descontento rápidamente lo silenciaron. Tus acciones llevaron al arresto injusto de una niña inocente, gritó Ángela, rompiendo la tensión. ¿Cómo justificas eso? El rostro de Derek se enrojeció. Solo estaba haciendo mi trabajo. ¿Pensaste que una niña de 12 años ayudando a su amiga era una amenaza? Interrumpió Ángela, su voz elevándose. ¿Pensaste que era aceptable tratarla como una criminal por el color de su piel? La audiencia estalló, las voces superponiéndose en un coro de desaprobación. Lucía sintió una oleada de coraje lavarse sobre ella. Era hora de hablar. Señor Martínez, dijo, su voz temblando pero clara, ¿entiende el dolor que causó? Solo estaba tratando de ayudar a mi amiga. Estaba asustada y usted lo empeoró. Su corazón latía con fuerza mientras lo enfrentaba, una ola de emociones chocando sobre ella. No me vio a mí. No vio quién soy. Solo vio el color de mi piel. Derek se movió incómodo, sus ojos buscando una salida. Yo, lo siento si malinterpreté la situación. No era mi intención dañar a nadie, balbuceó, pero sus palabras fueron recibidas con una ronda de abucheos. Eso es una disculpa, gritó otra voz desde el fondo. Arruinaste su vida por un malentendido.
En ese momento, Harold Martínez, el padre de Derek, se puso de pie. La sala cayó en silencio, todas las miradas volviéndose hacia él. Respiró hondo, sus manos temblando ligeramente. «Necesito decir algo», dijo, su voz firme pero llena de emoción. «Derek, como tu padre, siempre he estado orgulloso de ti. Pero hoy, estoy avergonzado. Fallaste no solo como oficial de policía, sino como mi hijo». Gritos de sorpresa llenaron la sala. El rostro de Derek se puso pálido al mirar a su padre, la confusión y el dolor evidentes en sus ojos. «Te enseñé a mantener la ley, a proteger a los necesitados», continuó Harold, su voz quebrándose. «Pero has perdido de vista eso. Dejaste que el odio y el prejuicio nublaran tu juicio. Fallaste a Lucía y te fallaste a ti mismo». La mandíbula de Derek se apretó. «Papá, solo estaba siguiendo órdenes, todos los demás hacían lo mismo». «Seguir órdenes no te absuelve de responsabilidad», replicó Harold, su voz elevándose. «Lo que hiciste estuvo mal y no puedo quedarme de brazos cruzados mientras haces excusas». Lucía no podía creer lo que estaba escuchando. Esta era la confrontación que había soñado, pero era mucho más poderosa de lo que había imaginado. Miró a Ángela, quien asintió, las lágrimas en sus ojos. «Estoy de acuerdo con Harold», dijo Ángela, su voz firme. «Derek, tienes que enfrentar las consecuencias de tus acciones. No puedes seguir escondiéndote detrás de tu placa. Necesitas asumir lo que hiciste». La multitud murmuraba en acuerdo y los hombros de Derek se hundieron. Parecía encogerse bajo el peso de su decepción colectiva. En ese momento, el presidente del panel habló nuevamente. «Basándonos en los testimonios y las pruebas presentadas, no tenemos otra opción que terminar con tu posición como oficial de policía y proceder con acciones legales en tu contra». Una ola de aplausos estalló en el auditorio, un coro de vítores para Lucía y su madre. Habían luchado contra la injusticia y sus voces habían sido escuchadas. Derek se quedó inmóvil, su expresión en blanco, mientras la realización de su caída se asentaba en él. Mientras Lucía y Ángela se abrazaban, la calidez de la victoria las envolvía. Habían enfrentado uno de sus mayores miedos y emergido más fuertes, un faro de esperanza en la lucha contra la discriminación sistémica. La batalla no había terminado, pero hoy, habían dado un paso significativo hacia la justicia.